Queridos amigos de Canal 45, estamos hoy aquí con un nuevo programa, Escuela de Salud 46, que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Raquel Ríos. Hola, Raquel. Hola. Que entre otras cosas es metafísica y que a pesar de su juventud, como ven, es una gran experta en temas de esta índole, psicológico y de salud integral. Conferenciante en diversas partes del mundo, sigue estudiando todo lo relacionado con la mente y con las emociones humanas y más cosas que a lo largo de esta entrevista ya irán comprobando todos ustedes. Bueno, Raquel, quisiéramos en primer lugar que, para que te conozca un poco nuestros telespectadores, que nos hable un poco de tu biografía. Mi biografía. Para empezar, nací en Jaén en el 86. Cuando tuve 18 años me mudé a Granada a estudiar pedagogía. Después me mudé a Madrid, sí, haciendo arte dramático. Luego me fui a Londres en febrero de 2010 y allí fue donde empecé a conocer mi propio mundo de alguna manera. Porque en Londres descubrí que había más gente como yo, que lo que aquí estaba oculto, allí era más normal y la gente estaba como más abierta. Me refiero a terapia holística o a la capacidad de ver o sentir cosas que la gente normalmente aquí no hablaban, no percibían, y también usar eso para bien. Sí, porque quizá la diferencia que encontraste en Londres es una sociedad más abierta, ¿no? En el sentido de que ante ciertas cosas que se alejan un poco de la normalidad de la vida diaria, no se echan las manos a la cabeza, ¿no? También hay gente que tienen la mente un poco más cerrada a temas espirituales o paranormales, pero como hay más gente también, hay grupos de personas que se juntan para hablar de esos temas, y también es como más oficial, donde se hacen también cursos. Hay también una escuela de estudios psíquicos. O sea que a nivel oficial también se hacen estudios de esa índole, ¿no? Sí, y metafísicos también. Perdona por mi lenguaje porque a veces se me olvida un poco las palabras en español. Vamos a decirle que lleva ya bastantes años en Londres y viene, por desgracia, muy poco no hablo mucho por nuestra tierra, entonces casi tiene que traducir. Bueno, no es problema. Bueno, pues... Y actualmente sigue en Londres también, ¿verdad? Sí, vivo en Londres. Bueno, pues quisiera preguntarte también cómo se pueden conocer, Raquel, mejor a sí mismos los seres humanos. Porque una cosa que parece fácil no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo se pueden conocer a sí mismos, a la persona como individuo? Sí, porque nosotros un poco nos vemos casi por fuera, pero nuestras particularidades interiores e íntimas no las conocemos bien. ¿Cómo podemos llegar a conocerlas? ¿Cómo somos? El niño desde que es pequeño está inculcado a tomar un papel, a desempeñar un papel en su vida que es como una especie de programa. El niño empieza a actuar como los padres quieren que el niño sea, como el colegio, la sociedad, aunque hay también niños que son un poco rebeldes, pero esa rebeldía no quiere decir que sean ellos mismos, sino que están confrontando de alguna manera el sistema que tienen en su entorno y no quieren obedecer de alguna manera. Pero para conocerse a uno mismo hay que diferenciar quién eres de quién no eres. Todo lo que te han dicho, lo que nos han dicho, que somos, son lo que la gente cree, porque lo han visto anteriormente. Entonces como que te ponen una etiqueta. Esa etiqueta y como que te echan muchas cosas en el saco, sí, ¿no? Y construyen tu personalidad como individuo, pero en realidad categorizándote como una personalidad hace que no te expandes mucho, porque en realidad quien tú eres, si te quieres conocer a ti mismo, tú eres capaz de ser cualquier persona.
tiene la capacidad de explorar talentos que hasta incluso crees que no tiene. Y ahí es donde está tu verdadero potencial. O sea que no hay que hacer mucho caso de las etiquetas que te pone la sociedad, sino más que nada a analizar y creer en tus propias capacidades, y aunque una persona a lo mejor crea que no puede, puede desarrollarlas, ¿no? Siempre. O sea que digamos que normalmente tontos, pocos tontos hay, ¿no? O sea, porque la persona si cree en sí misma desarrolla cosas, ¿no? Sí. También todos tenemos el mismo potencial, aunque no lo creamos, pensemos que alguien tiene mejores capacidades para cualquier cosa. En realidad, cuando nosotros, ¿cómo se dice? Cuando nosotros... ¿Intuimos? No, ay. Bueno, sí, cuando nosotros creemos que podemos hacer algo, ¿no? Cuando nosotros conectamos sí. con un nivel superior de conciencia, en este nivel es donde todos conseguimos valorarnos por nosotros mismos, siendo realmente quienes somos. Y, por ejemplo, Raquel, una persona normal y corriente, ¿qué debe hacer para poder conectar con ese nivel superior de conciencia y, digamos, aprovechar las valoraciones que realmente tiene? Ese nivel superior de conciencia me refiero a la capacidad de pensar sin límites. Sí. Estos límites que nos autoimponemos son creencias limitadoras. Estas creencias vienen de la sociedad, de nuestros antepasados, y nos imponen que debemos de ser de una cierta manera y de pensar que la realidad es así, pero nos limitamos a realmente ver la realidad tal y como es. Nos limitamos a un montón de cosas, ¿no? Sí, por nuestras creencias. Sí, yo creo que eso es cierto, porque muchas veces si nos limitamos, por ejemplo, no imaginando una cosa, difícilmente podremos hacer un proceso de elaboración para, aplicando la voluntad, ejecutarla. Entonces, digamos que el ser humano debiera de no tener límites en sus aspiraciones, ¿no? ¿O es bueno que tenga algún límite? Depende. Límite en si la persona se ha propuesto... bueno, hablo para todo lo positivo, no cosas negativas, por supuesto. Ya, por eso. Si la persona se ha propuesto experienciar su propio potencial para servir su propósito, como ayudar a los demás, o como yo creo que todos venimos al planeta, al mundo, a ofrecer un servicio. Este servicio puede ser en forma de trabajo, puede ser en forma de educación, puede ser en forma de inspirar a otras personas, o de cualquier cosa que vengamos a hacer aquí. No hay un trabajo mejor que otro, todos estamos cooperando para que el sistema funcione cuando estamos conectados con nuestro propósito, y ahí es donde no hay límite. No hay límite porque tu trabajo ayuda a que otras personas hagan su trabajo también, y así es como un efecto de rebote que ayuda a todo el mundo. Ahí es donde está el sin límite. Por tanto, el que se canaliza sus actuaciones y su comportamiento de una manera positiva y trata de ayudar en general a los demás, de alguna manera sus capacidades aumentan, ¿no? También, mientras más lo emplea, lo utiliza, más se desarrolla. Más se desarrolla. ¿Y cómo podemos seleccionar los pensamientos más adecuados para impulsar positivamente nuestra vida? Hay veces que tenemos pensamientos que no son muy positivos. Cuando no nos damos cuenta, nos volvemos en una espiral negativa hacia abajo y crea como una especie de confusión y de conflicto. Entonces las personas creen que los demás están en contra de esa persona, y todo esto llega al fracaso, porque así no funcionan. Pero es que la sociedad esta actual nos educa en el sentido de lo que esta sociedad llama el triunfar. O sea, alcanzar un buen puesto de trabajo, aunque sea a costa de ser duro con los compañeros de trabajo, tener una buenísima casa, un gran coche, el tener una cuenta corriente muy grande, pero los valores humanos los descuidan. Entonces eso, desde el punto de vista de
del desarrollo humano sería digamos, o un antiprogreso para esa persona, ¿no? Y un abuso empezando para sí mismo, porque está abusando. Porque ¿qué daño se hace a la persona cuando Sí. actúa de esa manera? A sí mismo primero, por supuesto también hace daño a otras personas porque no la está respetando, no la está valorando y la persona a sí misma tampoco se está valorando, aunque la persona crea que sí lo hace porque cree que se merece el mejor coche, se merece la mejor casa y se merece que los demás lo traten a esa persona bien y él a los demás los trata como inferiores. En realidad la persona se está poniendo a un nivel más alto en el caso del ego, pero en realidad para que esa persona se ponga a un nivel más alto no es la culpa de esta persona, sino que también es el todo, porque otras personas que se ponen inferiores le están ayudando a que el otro esté sí. en ese nivel. Cuando es mentira, la falta de autoestima de otra persona que se valora menos es también el ego, porque esta diferenciación que existe entre dos personas, una persona que tenga un ego muy alto y se crea superior a otras personas y otras personas que se sientan inferiores, los dos sufren el ego porque están viviendo la ilusión y la mentira de que somos distintos. Sí, cuando en realidad todos venimos y nos vamos del mismo sitio. Sí. Luego entonces estas personas que pecan de una falsa humildad, porque humildad no es supeditarse a otra persona que es igual a ti, entonces en realidad están también actuando malamente como, por ejemplo, como un jefe déspota. Es un insulto a sí mismo automáticamente. Porque quizá si estos subordinados actuaran como personas iguales, no permitirían la actuación, ¿no?, del otro, ¿no? Sí. No existe, de aquí no existe si no está desde aquí. ¿Ya? Claro, si uno se sube demasiado, el otro está abajo. Sí. Entonces, por tanto, a las personas estas que dicen Sibuana, como se suele decir a todo, ¿qué le recomendaría? ¿Perdona? A las personas que dicen una expresión de las películas que se dice Sibuana, como estos negritos que salían en las películas y al blanco decían sí a todo. ¿Qué les dirías tú? A estas personas que se subordinan como si fueran seres inferiores. Que no es humildad. No es humildad, pero también hay personas en ese ámbito que pueden subordinarse a otras personas que están simplemente haciendo su trabajo y son sencillos. Pero subordinarse es no usar, cuando la persona no usa su potencial y no está usando sus talentos porque cree que no tiene valor dentro. Y eso hace daño porque el trabajo que viene a través de esta persona, que es para ayudar a todos, no se emplea. Entonces hay una falta de algo y quizás esto pueda ser... Porque todos los trabajos son igualmente dignos, o sea, sí. Incluso un barrendero, su trabajo es barrer las calles, no tiene por qué sentirse menos persona a valorar que un alto ejecutivo, ¿no? Cada uno hace su función si la hace bien hecha. Ambos están haciendo su propio servicio a la sociedad, ¿no? Sí. Por ejemplo, Raquel, ¿las emociones nos controlan o qué interrelación tienen con nuestro pensamiento analítico? ¿Se enfrentan ambas partes de nuestro cerebro o deben complementarse y por qué? Porque claro, muchas veces quizá puede entrar en conflicto el cerebro emocional con el analítico, ¿no? Las emociones nos afectan automáticamente en nuestro cuerpo, se pueden manifestar dolores o malestares. A veces sentimos emociones que no son racionales, emociones que no tienen sentido. Por ejemplo, pon un ejemplo de una emoción que no sea racional. Por ejemplo, no una emoción específica, sino un caso. Sí. Un ejemplo de un caso de una persona que está sintiendo una tristeza muy grande y no entiende por qué. Porque no tiene sentido. Y entonces aquí empieza a jugar la mente racional, pensando qué excusa puede pensar para que eso tenga razón. Un fundamento cuando no lo tiene. Entonces, imagínate en este caso que la emoción viene primero, antes de la mente, del pensamiento. ¿De dónde viene esta emoción? La emoción viene, sí, cuando una persona de pronto se abate un poco con tristeza. Sí, y no tiene motivo porque no sabe por qué. Dice, me siento triste, pero no sé por qué. Puede ser que sea viniendo del subconsciente, de algo que no... Del pasado, ¿no? Sí,
Puede ser algo que no sea consciente. Que no se haya desarrollado, digamos, Sí. resuelto, ¿no? Puede ser también que esté teniendo una especie de sentimiento que está sintiendo a otra persona, pero aún no han contactado y no han hablado, pero como estamos todos conectados, Sí. y la emoción es energía en movimiento, Si percibe quizá esa persona que todavía no ha conectado con ella, ¿no? puede ser también. Y entonces cuando siente esa tristeza, a renglón seguido, el cerebro analítico percibe que la persona, digamos, su otro yo, está triste y empieza a analizar por qué, ¿no? Y pone excusas y a veces pone cosas que no son verdad. Y a lo mejor se monta su historia Y se reenfuerza. que no tiene que ver nada con eso. Sí, se reenfuerza. Y refuerza, digamos, Sí. la tristeza, con lo cual, en vez de solucionarlo, va a peor, ¿no? A veces al revés. A veces la mente, Sí. a veces, muchas veces, o la mayoría de los casos, la mente causa emociones Y provoca la tristeza, por ejemplo. o cualquier tipo de emoción, pero es un pensamiento que tenemos y nos causa sentirnos bien o sentirnos mal. Dentro de sentirnos bien o sentirnos mal tenemos muchas emociones. Entonces, a nivel de cerebro analítico, cuando nos viene, por lo que sea, una tristeza, ¿qué debería hacer el cerebro analítico? ¿O cómo se debería de comportar? Usar el cerebro analítico por sí solo, para mí es muy difícil porque tenemos dos hemisferios, Sí. el racional y el más Y intuitivo. sí. Entonces, siempre están trabajando los dos. A veces hay gente que usa más una parte que otra, Sí. pero cuando se usa una parte más que otra hay una especie de desequilibrio. Desequilibrio. Entonces, no es la verdad. No funciona bien. No funciona y además este desequilibrio crea una falta de armonía o de equilibrio entre los dos hemisferios y entre la sinapsis de las neuronas, que esta falta de coordinación manda señales a través del sistema endocrino, Sí. creando un desequilibrio hormonal, y de ahí vienen muchos problemas de salud. De ahí viene cuando algunas personas, por ejemplo, o dices, ¿qué analítico es? Son personas que no pasan delante del sufrimiento y no sienten nada. Es porque quizás han anulado casi la parte emocional, ¿no? También usan tanto la parte racional que las emociones o el sentimiento o incluso la intuición de alguna manera la anulan. Y el caso contrario, cuando la persona funciona más que con lo emocional, pues al final puede llegar también al desastre, porque se dan casos que dicen, pero bueno, si esto, piensa un poco que por ahí no va a ningún lado. Entonces es importante la persona centrarse, ¿no? Centrarse y usar las dos partes del cerebro, porque no hay una mejor que otra. Hay tendencias, igual que alguna gente escribe con la mano izquierda o con la mano derecha, son tendencias, pero en realidad tenemos las dos partes del cerebro para Sin embargo, usarlas. las emociones quizás nos acercan más a la humanidad, ¿no? Al ser humano. Las emociones, como energía en movimiento, que nos crea sentir algo Sí. acerca de nuestro entorno o de nuestras relaciones con las personas que tenemos y con nosotros mismos. Las emociones que nos dicen cómo nos sentimos sobre nosotros mismos también, como otros nos hacen sentir, son información. Son información que nos dice, de alguna manera, a nivel de conciencia también. Sí. Si lo ponemos en una escala, imagínate las emociones negativas como abajo y van progresando hacia más positivas. Sí. Pongamos abajo el odio, la tristeza, vamos subiendo, esperanza, felicidad, alegría, la más alta. Es como... La alegría sería la más alta de las emociones. Sí, ¿no? sí. Y, imagínate que es una escala musical. Entonces, si Y el estamos odio vivos, está en lo más hondo. puede ser, o puede ser que haya otras emociones más negativas, depende de la experiencia de la persona. Sí. Es como una escala musical y al estar vivos estamos en movimiento, entonces estamos experienciando todas las emociones. Sin embargo, del odio hay que alejarse, porque el odio no nos conduce a nada, ¿no, Raquel? El odio, La persona que odia, al fin y al cabo, yo creo que se perjudica a sí misma, ¿no?
Sí, porque está basado en un conflicto consigo mismo desde el principio, es una falta de amor, es un rechazo, y si una persona se rechaza... Porque la persona que odia es que no perdona, ya, o sea, es inflexible, ¿no? y es un rechazo, puede ser un rechazo a otra persona o un rechazo a sí mismo, pero ese rechazo también genera problemas de salud, porque imagínate que tu cuerpo físico, que está compuesto de órganos, sí, los órganos están compuestos de células, sí, las células imagínate que son un ser, tu cuerpo está lleno de células, que son muchos seres, y si no están cooperando entre sí mismas, se genera una disintonía, una desarmonía. Enfermedad. Porque digamos que cuando la persona odia, entra en conflicto el conjunto de sus células de una manera no armónica, y de alguna manera se producen alteraciones que les llevan a perder la salud, ¿no? Sí. Por tanto, una persona alegre, certifícame si tú crees eso sí como te lo digo, una persona alegre puede ser menos propenso a la enfermedad, o incluso de tener alguna dolencia sobrellevarlo mejor, ¿no? De todos modos, todo es posible. Hay personas también que normalmente se sienten bien y pueden tener un accidente o pueden tener una enfermedad, sí, porque vienen de muchos factores. Pero el factor que las emociones influyen en nuestra salud es inmediatamente, porque lo puedes comprobar contigo mismo, dentro de tu cuerpo. Sí, sí. Si te sientes más positivo o te sientes más alegre o tienes ganas de hacer tu trabajo, tu cuerpo fluye, pero es porque está cooperando en el sistema de la sociedad, igual que tu cuerpo físico. La verdad que yo, la experiencia que tengo en ese sentido es que cuando hago algún esfuerzo, algún trabajo por los demás, me siento mejor que cuando a lo mejor en un momento determinado de mi vida estoy centrado en cosas específicas mías solamente. Y cuando me vuelco hacia los demás, yo encuentro más paz. Igual que tu cuerpo, cuando los órganos están cooperando con el resto de los otros órganos, sí, se crea más salud. Más salud. Por ejemplo, Raquel, una pregunta que te hago, que de esto sabes tú, creo bastante. ¿Existe lo paranormal? Y si existe, ¿cómo puede manifestarse? Qué pregunta. Para mí sí existe, no tengo duda, porque siempre lo he visto, no solamente yo, sino mucha gente en mi vida. Siempre he visto que ellos también han tenido experiencias paranormales, lo cual para mí es como una especie de prueba que no soy yo sola quien ve cosas que no son normales, como por ejemplo una sombra, o por ejemplo un ser que aparece y desaparece, o algo en el cielo, una nave, infinitas posibilidades, o incluso en sueños encontrar con gente que luego conocen unos meses después o años más tarde, y pasar mensajes en sueños también, y mucha experiencia infinita. O sea que a lo mejor tú estás en un momento tumbado a un atardecer en la hierba y ves una sombra en el firmamento y puede ser algo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, puede ser que alguien haya pasado y haya visto la sombra de la persona, o puede ser que no hubiera persona y hubiera sido solo la sombra, todo es posible. Cualquier cosa. De todos modos, lo que quiero decir es que lo que es verdad para una persona, para otra no es, porque son dos puntos diferentes de vista. Por ejemplo, el de la sombra. Una persona está tumbada debajo de un árbol y ve una sombra y no ha visto a la persona. Puede ser que para esa persona solo ha visto la sombra, pero otra persona que está detrás del árbol y ha visto a la persona pasar y no ha visto la sombra. Ah, porque son distintas percepciones, ¿no? Claro. Exactamente igual si vemos espíritus. Claro, porque incluso la persona puede pensar en un momento determinado, me estará fallando la vista porque tú a lo mejor por la noche estás viendo el firmamento normal de estrellas y de pronto, a mí me ha pasado, ves así una sombra grande y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Es que se me está nublando la vista. Y no, porque luego después pasa la sombra o lo que sea y pues es un efecto paranormal también, ¿no? Depende qué es normal y qué es paranormal. Si es desde el punto de vista donde vemos la sombra y no vemos lo que causa la sombra, para nosotros puede ser paranormal porque no tiene explicación. Pero para otra persona que ve a la persona y no ve la sombra,
tiene explicación porque es normal. Porque ahora imagínate que nosotros vemos aquí, ahora aparece una sombra sí. y no vemos la persona. Entonces es paranormal porque estamos viendo la sombra, sí, que es una cosa que se sale un poco de lo normal, pero digamos que una persona con especial sensibilidad, en ese sentido, en vez de la sombra vería a lo mejor a un ser, ¿no? Imagínate que estamos ahora en otra dimensión, sí, y vemos la persona y no vemos la sombra. Sería una cosa paranormal. Normal, porque vemos la persona. E igual que si hay una persona aquí y la vemos porque hay una persona, pero no estamos viendo la sombra y quizá en otro sitio pueden ver la sombra. Bueno, y muchas veces, en este caso, se puede dar que tú no ves sombra, pero sí percibes como si hubiera alguien a tu lado, pero no ves nada. Es una especial sensibilidad. Es decir, me ha parecido, eso también se puede dar, ¿no? Nosotros percibimos las personas por la vista, por el oído, por todos los sentidos y por el sentido de sentir que hay una cercanía de otro ser, también lo tenemos. Pero incluso una percepción que creo que a veces se da de que sin ver, digamos, esta sombra o por la vista, ni percibir un ruido especial, pero es una sensación de una presencia que hay próxima a ti. Sí, es muy común en la gente. Eso también se puede dar, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a las personas que pueden decir que esto es un cuento? Muy bien, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el cuento y si no, pues ellos pueden escribir su propio cuento. Si quieren, y si no, pues sin cuento, no, claro, no hay problema. Esto cada uno puede dirigir o hacer de su vida lo que quiera. Luego las cosas positivas o negativas que reciban, sí, también irán en función de su comportamiento, ¿no? También. Bueno, ¿las intuiciones responden a una realidad científica o son meras supersticiones? Si son reales, ¿existe algún método de comprobarlo? Hay quien dice que las intuiciones es como una canalización o como unos vasos comunicantes de la inteligencia universal. Bueno, ¿cómo ves tú las intuiciones? Exactamente. La intuición la veo como saber dentro de ti mismo, saber la respuesta o entender algo, o incluso saber algo que no tiene sentido para la mente racional, pero de alguna manera lo sabes. Como bien dices, que son canales sobre la conciencia universal, es porque es la verdad para todo. O sea, porque digamos que la intuición no puede decir acierta en un 10% o en un 5% en un 4%. La intuición, digamos, que corresponde a un hecho real que está más allá de nuestro conocimiento consciente, pero que es una realidad, digamos, que está ahí, aunque nosotros la percibamos de una manera especial. Entonces, cuando nos viene una intuición, ¿deberíamos hacerle caso o deberíamos ser precavidos? Eres libre de elegir lo que quieras. A veces elegimos seguir la intuición, a veces seguimos lo que creemos que es lo más correcto. Pero cuando nos basamos en lo que creemos, nos estamos basando en el pasado, porque creemos algo por lo que hemos visto. Pero en realidad nos estamos perdiendo el presente. Y por supuesto... Porque el presente es la intuición que tiene en ese momento. Y también nos estamos perdiendo un futuro diferente. Sí, porque muchas veces, a través de la educación que hemos recibido de los padres, de la escuela, de la sociedad en general, pues tenemos como unos estereotipos de las cosas, como unos patrones, y todo lo que se salga de ese patrón, si te viene una intuición, como no viene súper analizada y ahí puesta en un gráfico y tal, pero sin embargo las personas, digamos, que están abiertas a todo y la siguen, quizás se beneficien, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la ciencia, sí, piensa en Albert Einstein. Él estaba usando su intuición, por eso creó la teoría de la relatividad. No la pensaba, sino que se inspiraba y le venía de la conciencia universal. Claro, porque es muy raro que sin haber estudiado ciertas cosas dificilísimas
ni en universidad ni en ningún sitio, o cómo le surge. Como una idea. Quizás le vienen intuiciones que... Al igual que Newton con la manzana. Que van más allá, Sí. exactamente. ¿Y qué importancia tiene la imaginación y la voluntad en nuestra vida? La imaginación y la voluntad, mucha. La imaginación es la capacidad de crear imágenes en tu mente. Crear imágenes que son posiblemente nuevas o recrear lo que ya está creado de antes. La voluntad es tu libertad de expresión, tu libertad de ser tú mismo y tu libertad y manera de ponerte primero a ser innovador, a hacer algo, no esperar a que los demás lo hagan por ti, sino que tú pones tu voluntad, porque sale desde dentro. Entonces, sin voluntad y sin imaginación, seríamos un robot. No se crea nada, no se va a ningún lado. Seríamos un robot o una marioneta, donde dejaríamos que otras personas nos usaran. Sin embargo, hay quien dice que la voluntad, que es ejecutiva, ¿no?, que es la palanca que pone en movimiento lo que ha desarrollado o ha pensado la imaginación, que hay que fortalecerla, porque te pregunto, ¿por qué hay personas que no tienen prácticamente voluntad y otras tienen una voluntad de hierro? Hay personas que no tienen voluntad porque se sienten inferiores, se sienten incapaces o falta de motivación. Entonces creen que otras personas están en mejor estado o situación para desempeñar el papel que ellos deberían de hacer, lo cual es una mentira porque esas personas no están en mejores condiciones. Lo que pasa es que a la persona sentirse mal o a sentirse hundida no está usando su voluntad de la manera apropiada y se produce un estancamiento. No podemos obligar a esas personas a que lo hagan porque no tienen su propia voluntad y sin su voluntad no funciona, porque estarían obligadas y lo pasarían peor. Claro, porque, y por ejemplo, la voluntad también, una persona que tenga baja la voluntad, si sigue un método puede fortalecerla. Te pongo un ejemplo. Si a mí, por ejemplo, no me gusta subir mucho la escalera, o me pongo cada día una meta de subir escalera y de hacer 4 cosas y la hago, digamos, ese día he robustecido mi voluntad, porque un propósito que me he marcado lo he hecho, ¿no? Y si al revés, si me marco un propósito de hacer tales cosas y no hago ni la mitad o no hago ninguna, de alguna manera disminuye la voluntad, ¿no? Es la falta de conexión con uno mismo, la falta de contacto consigo mismo. Sí. Bueno, ¿cómo definiría Raquel lo que es la metafísica para los legos de la materia? Para las personas que no... La metafísica, conocen el tema este. Metafísica es una manera de explicar filosóficamente la materia o el ser, como somos, pero que va más allá de la materia, ¿no? De lo que vemos normal también, o de la materia, lo cual automáticamente para mí, punto de perspectiva, y yo creo para la ciencia, y si alguna gente que está en ciencia cree que no, creo que pronto lo verá, simplemente solo ver la materia de qué está compuesta, átomos, y los átomos están compuestos de partículas. Las partículas de luz aparecen y desaparecen. Entre las partículas el mayor espacio está vacío. Claro. Entonces ya te hace preguntar, ¿qué es la materia? Si la materia está compuesta por la mayor parte vacío. Venimos del vacío, venimos de la nada, aparecemos y desaparecemos. Igual que tenemos una vida porque, aquí. digamos, en la parte más chica que el átomo está compuesta de protones, neutrones y electrones, y a su vez esto es como un sistema planetario, está circulando sobre el vacío. Y sin embargo tiene mucha energía. La energía que compone la vida. O sea que, digamos que de alguna manera venimos del vacío, ¿no? De la nada. Pero la nada será algo, ¿no? El todo. El todo, potencial. El potencial, que es lo que algunos llamarían Dios, otros llamarían la energía universal, o algo así, ¿no?
Y según tu experiencia, ¿crees que se estudian lo suficiente los temas metafísicos en la universidad? No. ¿Y qué tipo de materia en este sentido crees que se deberían impartir hoy en día que nos enseñan? Porque la universidad, que está abierta para muchísimas cosas y buenas, también es reaccionaria y está encorsetada con respecto a otras. ¿A qué tiene miedo la universidad? Yo creo que más que miedo son los mismos profesores que no se cuestionan, no se preguntan a sí mismos. Sí. Cuando estaba en la Universidad de Granada, sí, tenía la mayoría de las clases eran de psicología, sí, y en una clase de biología de la psicología, sí, imponían teorías, pero esas teorías yo las veía como limitadoras porque ponían a las personas en categoría y en realidad la persona puede ser cualquier cosa, para mí no tenía mucho sentido. Y luego yo veía que en relación a la biología de la psicología, que cuando estamos compuestos de estas partículas que aparecen y desaparecen, todo es posible. Sí. Entonces yo intentaba encontrar una explicación racional y biológica al hecho de que un ser puede aparecer y desaparecer, o que veamos cualquier objeto o cualquier cosa que aparezca aquí en esta dimensión y luego desaparezca. Es posible a nivel metafísico por el mecanismo de las partículas que aparecen y desaparecen. Están constantemente todas las partículas apareciendo y desapareciendo. ¿Quién gobierna esa partícula? Lo que pasa es que se tienen que dar una determinada circunstancia para que ese hecho se produzca. Yeah. Digamos que eso sería metafísica, lo que está más allá del conocimiento que tenemos normalmente las personas en general, pero que hay algunas personas especialmente sensitivas que en momentos dados pueden percibir esos fenómenos, ¿no? Sí, y yo intentaba explicarlo de manera biológica, sí, pero nadie lo entendía. En la universidad la profesora decía, no, tienes que aprenderte las teorías del siglo pasado, claro, y ponerla en el examen. Y así, sin embargo, pues... Digo, me da igual, no quiero examen. Claro, porque de alguna manera todo está muy encorsetado. Sí, porque ¿para qué voy a...? Me parece bien, sí, estudiamos una licenciatura y luego trabajamos, pero ¿trabajar para qué? Para no traer innovación, para no avanzar. Yo no podía seguir de esa manera, entonces claro, de ahí fue donde continué con arte dramático y con terapia holística. Claro, te planteaste cambiar de estudios, ¿no? Porque sí, eso es lo que suele pasar, que muchas veces, pero eso se da no solamente en los fenómenos, digamos, en los estudios de psicología o estudios de humanística de cualquier tipo, sino también en la historia. Por ejemplo, en la universidad enseñan unos patrones históricos y de alguna manera muchos profesores están cerrados al nuevo conocimiento que aportan investigaciones o que aportan, digamos, o hechos que son totalmente racionales. Quizás no quieran pensar. Entonces, son mentes, como tú dices, muchas veces es cuadrar. Y según tu experiencia, ¿crees que se estudian...? Bueno, esto ya te lo he preguntado. ¿Las personas cómo podrían encontrar su equilibrio mental para sentirse bien y no dejarse arrastrar por pensamientos negativos? Primero de todo, centrándose en cualquier momento. Cuando una persona está teniendo experiencia de sentirse mal consigo misma o tener un conflicto mental, inmediatamente saber que no es verdad, que la realidad que está experienciando está basada en una creencia, la creencia que le hace sentirse mal. Puede ser personal o puede ser de otras personas. Sí. Esa persona se puede poner como víctima, normalmente suele pasar. Y sí, la otra persona también se pone como víctima, ambas personas en un conflicto, pero en realidad viene de un desequilibrio en la mente, falta de coherencia, y puede ser causado por estar demasiado en la mente, por estar pensando demasiado, por crear realidades que no... O sea que una persona, hay personas, que eso sí lo observo yo, que constantemente están pensando y cavilando cosas, y de tal manera que muchas veces le hablas y tienes que hablarle 7 veces para que te conteste, porque están en su mundo y venga a pensar y requete pensar. Deberían estar más en el aquí y en el ahora, ¿no?
no las podemos forzar, pero si piden ayuda y quieren ayudarse a sí mismas, sí que podemos proporcionar ayuda. Método, ¿no? Y normalmente la ayuda que ofrezco a ese tipo de personas es meditación. Y si encuentra muy difícil meditar por sí mismo, ofrezco meditación guiada. Entonces lo escuchan y van siendo guiados, pero de una manera que les lleva a encontrarse a sí mismos y a encontrar la respuesta dentro de sí mismos. Porque se puede aprender a meditar, ¿no? Sí. Porque la mayoría de las personas, esto fuera del micrófono lo que veníamos comentando, yo en algún momento, antes de entrevistar a otras personas que también me han aclarado este concepto, pues creía que meditar era poner la mente en blanco y a ver lo que venía por ahí. Y no es así, ¿no? Es más que eso, puede ser una parte de meditación, puede ser dejar la mente en blanco, pero en realidad no es tan fácil porque siempre vienen ideas. De la manera que yo hago, yo no evito la idea ni la mente, sino me enfoco en lo más fuerte, que es estar presente. Me enfoco en tener mi atención con los pies en el suelo, sentir las palmas de los pies, la suela de los pies. También me enfoco en estar centrada en mi cuerpo, en controlar la respiración de manera relajada. Sentir tu respiración relajada. Sentir los músculos de mi cuerpo, sentir que estoy dentro de mi cuerpo. Y los pensamientos automáticamente se vuelven más relajados y más fácil de controlar. Y progresivamente. En un momento determinado te pueden venir pensamientos, ¿no? Sí. ¿Y qué hace cuando te viene algún pensamiento? No pasa nada, como sigues estando presente y sigues centrándote, llega un momento que esos pensamientos se vuelven más tranquilos y los puedes controlar mejor hasta que ya dominas tus pensamientos. La manera en la que yo medito no es totalmente en blanco, hay veces por un momento que sí que estoy totalmente en blanco, pero utilizo la meditación para inspirarme y para encontrar respuestas y para encontrar guía y con respecto a mi vida. ¿Y cómo te puede venir una respuesta a algo que tú necesites? Automáticamente, cuando estoy más presente y más tranquila, la mente se abre, lo que no me sirve de la mente se va porque no lo necesito y creo te deja, mi espacio. digamos, el flow de la respuesta, ¿no? Creo mi espacio claro para pensar con claridad, entonces lo que pienso ya tiene sentido. Como tiene sentido, no existe el conflicto, sino que existe la armonía y de ahí empiezo a comunicarme conmigo misma a nivel sin tiempo. Sí. Sin tiempo quiero decir cuando nos identificamos con la edad que tenemos o con esta vida, nos estamos limitando. Cuando yo hablo conmigo misma, hablo con mi ser que es eterno. Y por tanto no tiene tiempo. No tiene tiempo, entonces es mucho más fácil entender esta vida. Sí, porque realmente la edad sería entonces la apariencia física. Y el número de vueltas que le ha dado el sol. Digamos que un espíritu se encarna en una persona, digamos, y va de joven, va haciéndose adulto, va envejeciendo, pero es curioso que las personas, yo tengo por ejemplo 71 años, sin embargo, yo a nivel mental no me siento como con 71 años, me siento como una persona como si fuera muy joven. ¿Eso por qué? Porque no te estás sintiendo como limitado, no te limita a tener experiencias de tu propia edad, sino que te limita a tener experiencias que no tienen tiempo. Y es lo que realmente te enriquece como persona. Saber que no importa la edad que tengas, siempre eres el mismo. Este mismo que nunca cambia. Claro, eso es precisamente lo que quería expresar, que no lo expreso bien. Que yo pienso, cuando tenía 20 años y ahora que tengo 71, y digo, bueno, soy el mismo, con más experiencia acumulada, por supuesto, pero no siento yo que vivo una etapa de 71 años, o para nada. Bueno, seguimos. La metafísica, ¿qué respuesta nos da a las preguntas, estas preguntas eternas de dónde vengo y a dónde voy? Es una pregunta que tanto los grandes filósofos de la antigüedad como todo el mundo se ha hecho. Y se pregunta, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Desde mi propia manera de ver las cosas, la manera de la que pienso, ha coincidido muchas veces
con varios filósofos, antes de que yo supiera de su propia filosofía. Entonces, imagino que esta manera de pensar o de ver las cosas coincide con la de ellos porque conectamos con la misma cosa. Y esa misma cosa es de donde todos venimos. Entonces, si estos filósofos vivieron en la antigua Grecia, por ejemplo, o en cualquier sitio del mundo, y ahora en estos años yo pienso igual que ellos estaban pensando en esos momentos, que son las circunstancias muy diferentes, pero la verdad es la misma. Es porque estaban comunicados con un todo que era igual antes que ahora, por supuesto. Y tampoco es tan diferente porque hasta incluso en esa época las situaciones familiares o sociales se siguen viviendo. Entonces me hace preguntarme a mí si en realidad existe la evolución. Sí, sí. ¿Y qué es la evolución? Porque claro, algunos, esa es otra de las cosas que dicen, que el ser humano es producto de un animal más inferior que ha ido evolucionando a un animal más racional. También no veo a los animales, no los veo como ser inferiores, sino iguales, porque si los categorizamos los animales como inferiores y lo vemos como comida, me parece para mí un poco de falta de respeto, porque creo que estamos en la posición intelectual de cuidarlos, pero si luego vamos al mar y vemos a las ballenas que son tan inteligentes y son tan grandes, ¿las estamos categorizando ahora como superiores? ¿O también son inferiores porque son un animal? Ahora imagínate que las categorizamos como inferiores. Sí. Ahora el ser humano somos superior, pero ¿superior a qué? Si nos dedicamos a matar. Y también sin ellos no vivimos, porque estamos cooperando, y no me refiero al ciclo de alimentación, no me refiero a eso, sino me refiero a que ellos están viviendo en la Tierra para un propósito y simplemente observar el funcionamiento de la abeja. Si no tuviéramos abejas no podríamos vivir. Claro. Y otra cosa que te he comentado antes fuera del micrófono y que yo he observado, como las avispas que llegan a un parral, por ejemplo, y se comen la uva o se comen todo lo que pillan por delante, sin embargo son muy beneficiosas. Pues yo he observado en mi vuelta, por ejemplo, como a un árbol frutal, pues que estaba las hojas llenas de pulgones, lo han dejado limpio. O sea, las dos caras de la moneda, ¿no? Y Raquel, ¿qué es la existencia temporal? Exactamente lo que estaba pensando. ¿Puede la Tierra vivir sin los humanos? Yo creo que sí, ¿o no? Ahora, imagínate que los humanos son temporales. Somos. Aunque, bueno, voy a decir por qué he dicho son. Creo que el ser humano tiene limitación. El ser humano como persona temporal. Cuando una persona se identifica con el infinito por propia experiencia o por propia búsqueda dentro de sí mismo, automáticamente pasa de ser humano a ser superhumano, porque empieza a tener experiencias y a conectarse con el todo. Entonces es superhumano, por encima de la limitación. De las limitaciones normales de los seres humanos. Como por ejemplo, un ejemplo tan básico, superar una limitación causada por una creencia limitadora que causa una enfermedad o que causa un bloqueo emocional y la persona se sienta mal. Cuando esa persona sobrepasa ese conflicto o ese problema, se automejora a sí misma, y así es como veo la evolución, pasando de humano a quizás superhumano o cualquier nombre que quieras poner. Y cuando tú vas teniendo de alguna manera obstáculos en tu vida y vas siguiendo pues la parte, digamos, espiritual mejor de ti mismo y vas superando etapas, te vas alejando de la animalidad y acercándote más al todo, ¿no? Y no solamente el pensar que puede ser un espíritu o ser más espiritual, porque eso ha pasado mucho en la historia. Por ejemplo, en la Iglesia, mucha gente estaban condicionados con la doctrina de la Iglesia para una salvación después de la muerte, pero mientras estaban vivos no estaban cooperando quizás de la manera más apropiada con las otras personas.
y eso no les lleva a la salvación. Desde un punto de vista espiritual, como espíritu, esas personas que vivieron de esa manera se quedaron bloqueadas en el paso porque no habían hecho su propósito. En cambio, una persona que no crea en espíritu o que no sea religiosa, pero es sencilla y actúa de manera que... armónica, ¿no? Sí, y ayudando a los demás, haciendo su servicio y estar vivo, alegre, venir para algo. Progresa espiritualmente, ¿verdad? Automáticamente, porque lo importante y lo que cuenta es el estado de ser. Sí, yo lo que observo, muchas personas de distintas religiones, ¿no?, que se aferran mucho a los dogmas que han creado hombres de esas mismas religiones, pero o que luego practican muy bien la parte, digamos, dogmática de esa religión, pero luego se escaquean, rehuyen pues la colaboración social, la ayuda profunda a los demás, el ser profundamente desinteresado, el ser altruista, ¿no? Entonces la espiritualidad, digamos, material que practican con esos dogmas se aleja mucho de la verdadera espiritualidad, ¿no? Al enfocarse en sí mismo, a veces la persona se enfoca tanto en sí misma que evita la comunicación con otras personas, y esa persona, por ejemplo, se vuelve sacerdote, imagínate hace 200 años, una historia, y como para encontrar la iluminación de alguna manera, pero en realidad ¿para qué quiere encontrar la iluminación y está evitando la vida? Es como hacer algo para luego y evitar el presente. Está pasando todo el tiempo en mucha gente, todas estas personas que se automotivan y quieren un life coach y tienen una meta, que es ser exitoso en su trabajo, tener éxito en cualquier cosa. Pasa un montón. Donde vivo en Londres, un montón de gente quieren tener éxito en el futuro y están tan enfocados en su propio éxito para el futuro que están evitando el éxito, porque no están viviendo. No existe el éxito en el futuro si no hay éxito en el presente, porque el futuro es una continuación del presente. En algún momento el éxito se tiene que producir, pero si están enfocando ese éxito en la valoración de los demás, en que los demás le hagan palmas, en que los demás le digan que bien, o ganar dinero, están equivocados. Están perdiendo el propósito, porque el éxito se crea, no se recibe, sino que se crea, y se crea desde dentro. El éxito es sentirse bien con uno mismo y no necesitar nada, no necesitar, porque te sientes autosuficiente y, ¿cómo se dice? Autosuficiente y gratificado. Sí, exactamente. Sí, porque por ejemplo, o tú haces cualquier tipo de trabajo, cualquier cosa, y si tras haberlo hecho te entra una satisfacción, una tranquilidad, sabes que has actuado de acuerdo con la armonía, de acuerdo con lo más profundo de tu ser. Sin embargo, si has hecho algo que no está bien, no estás contento, no te queda. Yo creo que digamos, el aprobado patrón debería ser cuando tras una acción te produce una gran alegría, porque de alguna manera es como una certificación de que vas por ahí. Y bueno, ¿por qué es tan importante el aquí y el ahora en nuestras vidas? Porque sin aquí y sin ahora no hay nada. Si no estamos aquí y no estamos ahora, estamos aquí, vamos a estar aquí solo, porque el cuerpo está aquí, pero nuestra mente puede estar allí, o puede estar en otro sitio, o puede estar en el pasado o en un posible futuro. Entonces estamos perdiendo fuerza. Porque hay muchas personas que le habla y no responden. Le está hablando y no responde. Es porque no están centradas en que están aquí. O sea que si yo estoy en un momento determinado, aquí en este plató de Canal 45, no puedo estar pensando que estoy labrando los tomates, estoy haciendo, porque mi mente está en otro sitio y mi cuerpo aquí, pero ahí hay una disintonía, ¿no? Que no va a ningún lado, ¿no? Ya, y pierde fuerza también en todo lo que puedes dar aquí. Si lo quieres dar todo, mientras más presente estás, tu atención está aquí, entonces se hace mejor tu trabajo. Y los recursos, digamos, de todo tipo fructíferos
o se desarrollan mejor. Raquel, tú habitualmente resides en Inglaterra. ¿Cuáles son tus principales actividades en ese país? Porque ya, ¿cuántos años llevas allí? En Inglaterra, ¿cuántos años llevas? 8 y medio, casi 9. 8 y medio. O sea que el inglés lo hablarás ya perfectamente. Ya, muy fácil. Siempre desde pequeña he encontrado el inglés muy fácil. Sí. Como que fluye naturalmente. Cuando no he estudiado inglés en una academia, mucha gente va a academia, Sí. pero yo me aburriría mucho, porque si quiero aprender algo voy y lo hago. Por ejemplo, me voy a Londres. Digamos que hablando con la gente casi es más interesante. Se aprende todos los matices que no lo enseñaría en una academia. Exactamente, me parece más interesante. Si quiero aprender inglés o cualquier idioma, voy y conozco gente que habla ese idioma, interactúo con ellos y también hago cursos o formación en ese idioma. Entonces, como estoy interesada en el tema, es más fácil solamente estudiar por el hecho del idioma. Bueno, y lo que te preguntaba, ¿cuáles son tus principales actividades allí en Inglaterra, en Londres, donde resides? Las principales actividades son, hago sesiones individuales con personas, individual, también en grupo, hago eventos todas las semanas en la Universidad de Londres, ayudando a las personas a que usen sus poderes. El poder no es que tenga una persona y el otro no, sino que lo accedemos y todos tenemos el mismo poder. La gente entiende que una persona tiene poderes como decir, hágase esto y ya se ha hecho. Son poderes, se llama Supernatural on Purpose, que en español sería sobrenatural a propósito. Sí, digamos que son percepciones o visualizaciones que la normalidad de la gente no ha experimentado, no experimenta. Sí, la gente abre su mente a tener las respuestas dentro de sí mismo, porque aparecen las respuestas, y también a ver sus realidades desde otra perspectiva y a tener más claridad, a resolver sus problemas y hasta incluso a sanarse a sí mismos, si así se lo proponen. ¿Y por qué hay muchas personas que tienen incluso miedo a percibir a tener esas percepciones? ¿Que les da miedo? El bloqueo. El bloqueo también es como si esperaran cosas, algo malo o también, ¿por qué? Si ver cine en películas inculca mucho miedo y lo ponen como espíritu o algo que es extrasensorial como algo de miedo, pero en realidad es la relación que tenemos entre ese hecho y el ¡uy, qué miedo! Pero en realidad para mí nunca me ha dado miedo porque lo veo normal y natural. Otras personas tienen miedo porque no lo pueden explicar. Sí. Pero cuando tú explicas las cosas, entonces se pueden aparecer como una cosa normal. Y también cuando entiendes que el miedo... Y por ejemplo, se han dado casos, no vamos a dar nombres ni nada, pero donde personas que han fallecido no hace mucho, pues luego a familiares, pues de alguna manera se les manifiestan a través de ruido, a través de cosas. ¿Eso por qué? Porque de alguna manera todavía no se ha ido todo su espíritu y quieren que sus familiares colaboren con algo, con él, ¿o a qué se debe eso? Porque hay asuntos que no han terminado, pero esos asuntos en realidad son en la mente, son cosas que no tienen importancia, pero para la persona sí. La persona que se va, la persona que muere... ¿Tiene importancia ese asunto, no? Sí, esos asuntos entonces no se sienten con paz de seguir hacia adelante porque tienen asuntos que no han terminado, pero en realidad el seguir hacia adelante no es otro sitio, porque una vez que dejas la tercera dimensión o donde estamos en esta vida, el porque tiempo digamos es diferente. Esos ruidos, esas manifestaciones que hacen, sí. Al cabo de cierto tiempo desaparece. Depende también del tiempo. Si lo resuelven, ¿no? También, pero lo de irse en espacio, el espacio también es relativo. El espacio no es aquí o allí, o incluso entre dimensiones, está todo aquí y ahora. Lo que cambia el estado de ser. Sí. El asunto que no está solucionado es que no se sienten bien consigo mismos por algo. Por ejemplo, el caso de una madre que deja a su hijo y ella cree que lo ha abandonado y se siente mal, pero no entiende que hay un propósito detrás de eso para que el niño se desarrolle de esa manera y desarrolle algo a lo mejor se desarrolla mejor. Muchas personas
que han tenido muchas dificultades, gracias a esas dificultades han crecido. Exactamente, entonces si la mujer está sintiéndose mal y no evoluciona como ser, Sí. Se puede quedar estancada por muchos años. Pero Y está ahí haciendo manifestaciones, ¿no? También porque, de ruido y de cosas, ¿no? Porque muchas veces es que quieren ayuda, entonces están buscando ayuda para que los vean, pero en realidad... No saben cómo, ¿no? Ya, porque están perdidos y no saben que la ayuda viene cuando se liberan a sí mismos, se liberan de la limitación, de la mente. Y desde afuera, desde sus familiares, ¿no les pueden ayudar de alguna manera? Normalmente no, porque están en el patrón familiar. Entonces están jugando, cada persona está jugando su propio papel. Y desde el punto de vista de jugar el papel, es muy difícil evolucionar porque... Pero una persona, por ejemplo, un familiar, a una persona ya fallecida que tiene ese problema, ¿no le puede aportar su energía a través de rezos, a través de buenos propósitos, a través de cualquier manifestación para ayudarle? Sí, porque desde el principio le da esperanza y le abre las puertas de alguna manera a tener ayuda desde otro espacio, que ese espacio lo veo como otra manera de ser desde dentro, expansiva, una manera de ser expansiva. Sí. Y cuando la persona se expande como espíritu o aquí, exactamente igual funciona, tiene mayor claridad y funciona mejor. Y a lo mejor puede incluso esa pequeña ayuda que recibe de fuera para que se impulse un poco y no quedarse estancado esa persona fallecida y seguir adelante, ¿no? Y esa misma ayuda es el mismo procedimiento para una persona que se ha ido, que ha dejado el cuerpo físico, o otra persona que está en el cuerpo físico aquí. Exactamente igual. Se puede hacer también. La diferencia es la manera de proceder como infinito, como de ser espiritual, como espíritu, de esa manera. Pero si la persona no cree en espíritu, no cree en el infinito, también se puede ayudar para que la persona se sienta bien consigo misma, no diciéndole mentira o elogiándola, sino ayudando a la persona a que clarifique su mente y a que encuentre paz dentro de sí mismo. Sí, porque esto, para que lo sepan nuestros telespectadores, en cuanto al tema espiritual, se podría decir aquí que una persona es tanto espiritual si practica correctamente una religión, o es un verdadero humanista, incluso o puede ser espiritual, incluso un ateo, pero que está en armonía con las leyes de la naturaleza y del cosmos, ¿no? Universales. Claro, porque muchas veces una persona se dice atea porque es contraria a los dogmas, a los preceptos terrenales de las religiones, pero puede llevar una vida espiritual muy profunda también, ¿no? Cuando la persona está contradiciendo algo, en realidad hay una falta de armonía dentro de sí mismo, porque no está integrando el todo. Cuando un dogma o una religión rechaza a otras religiones, diciendo que es la verdad, en ese punto de vista sí puede ser la verdad, pero otra religión tiene otra verdad. Cuando ve estas dos verdades desde aquí, ya las pone integradas, pero si sigue subiendo, integra más religiones, más puntos de vista, hasta que sigue subiendo y te das cuenta que no hay motivo para confrontarse ni pelearse, sino que entiendes cualquier punto de vista que tiene sus motivos para sentirse de esa manera o defender por la limitación que están experienciando, que no se sienten bien y están viviendo una mentira. Cuando lo ves desde arriba, es cuando ves la verdad, porque entiende la persona todo lo que tiene alrededor. Claro. Y desde ahí, cuando integra el todo, encuentra una paz interior. Sí, porque retirándose del escenario, digamos, es cuando se comprende el 100% de las cosas. Pero si estás cerca, solo ves tus limitaciones. Exactamente, es muy fácil verlo desde fuera, retirándose, pero cuando estás cerca no lo ves, pero en realidad desde esta perspectiva, cuando estás dentro del barro, te ensucia. Y no es quedarte fuera del barro para no ensuciarte, sino quedarte a tu nivel emocional centrado. Porque si estás centrado, no hay manera de que el conflicto te afecte, porque entiendes que está basado en una mentira y no merece la pena. No merece la pena pelearse, porque es meterse dentro de la mentira y pierdes tu fuerza. Cuando en realidad, si sigues centrado, te viene la información
porque lo ves claro y de esa manera puedes actuar de mejor manera y puedes ayudar más. Por tanto, digamos que una persona que practica una religión, pero sin fanatismo, y que al mismo tiempo es humana con todo lo que le rodea, puede desarrollarse bien. Al contrario que otra persona de una religión cualquiera que practica los preceptos dogmáticos que enseña esa religión, pero se olvida un poco del humanismo y de las cosas que le rodean. De alguna manera se limita, ¿no? Bueno, Sí. Raquel, tenemos conocimiento de que en los últimos años ha impartido diversos eventos en distintas partes y sobre temas humanos y paranormales. En los sitios donde ha hecho estos eventos, las personas ¿cómo acogen estos temas? Depende del sitio. Cuando está en un sitio que tienen una conciencia de ese país, lo ven desde ese punto de vista. Siempre dentro de cada país o de cada sitio hay personas que tienen un poco la mente más abierta y quieren conocer otros puntos de vista. En Londres encuentro mucha riqueza intercultural. De hecho, donde hago los eventos los domingos es una universidad de estudio africano y asiático. Sí. La gente que frecuenta esa universidad son gente que está muy interesada en la sociedad intercultural y política también, pero de manera integrativa para solucionar los problemas. Entonces, lo que encuentro en Londres es que viene mucha gente de todo el mundo buscando algo. Y en esta búsqueda es donde encuentran muchas verdades. Personas afines Sí. y también aportan sus propias experiencias, ¿no? Se enriquecen mucho interculturalmente porque todos son iguales, da igual del país o si es rico, o si es pobre o alto o bajo o rubio, da igual, no importa, allí todos se ven exactamente igual, no hay diferencia. Por tanto, no hay que asustarse de la multiculturalidad, ni de la raza, ni de cualquier tema que muchas veces separa a las personas, sino que hay que estar por encima de todo eso, ¿no? Hay personas que y tienen ver lo miedo. que cada uno aporta, sea de donde sea. Hay personas que tienen miedo a Es que parece que cuando vienen de fuera, Sí. ahora se está dando mucho el caso en Europa con esta avalancha de inmigrantes, que parece que lo que traen es a todo lo malo, pero son personas, ¿no? También ese punto de vista puede ser que personas que estén inmigrando porque están en condiciones muy malas en su país, entonces están yendo fuera por ayuda y si hablas con esa persona te están diciendo que quizás su familia estén sin casa y en África por eso arriesgan su vida para venir a una patera. Entonces, si conocer las circunstancias de esa persona y en ese estado en el que se encuentran de supervivencia, pasa mucho que actúan de manera no correcta porque están en estado de supervivencia y en estado de supervivencia la gente se pelea. Así ha estado siempre la historia. Si una persona cree que va a morir... pues se desespera y muchas veces hace actos que en una situación normal no haría. Y es por el miedo que están viviendo esas personas, por la situación en la que se encuentra. Entonces yo creo que la mejor ayuda que se puede ofrecer a esas personas es acogerlos de manera que no haya miedo, porque si tenemos miedo a esas personas que vienen con miedo... No vamos a obtener nada positivo. Hay que acogerlos con amor. Y así, de esa manera, ellos se pueden sentir mejor con ellos mismos y pueden ser ellos mismos. Y al ser ellos mismos desarrollar en el país donde están un trabajo, unas acciones más positivas. Que si tienen miedo van a ser negativos, ¿verdad? Y el miedo tanto es como de los inmigrantes que vienen como de las como personas, las personas que están aquí, Sí. el miedo al que viene de fuera. Raquel, ¿has tenido personalmente alguna experiencia paranormal o conoces de cerca a algunas personas que la hayan tenido? Mucha gente. En mi caso, experiencias paranormales, para mí eran normales, pero había casos que mejor no hablar. No aquí, sino en ese caso, cuando era pequeña, porque notaba miedo en la gente, sabía que no era necesario. Cuando tú lo manifestabas, notabas como miedo, ¿no?, en la gente. Yo veía que la gente tenía miedo a hablar de esos temas y no es necesario hablar con ellos porque de todas maneras no iba a causar ningún entendimiento. Con el paso del tiempo empecé a conectar
cabos. Sí. Y todo tenía mucho más sentido y más sentido. Y hasta ahora sigo conectando cabos y todo va teniendo más sentido. Hay veces que tenemos una experiencia paranormal Sí. y no la entendemos, pero luego 20 años más tarde Se comprende. o más, sí, entiende lo que pasó y ya sabe por qué y de dónde venía. Depende del tipo de experiencia que tenga, pero al final de alguna manera encontramos el sentido. Luego también en tu, digamos, en los estudios de carácter científico que has hecho, o también las experiencias paranormales que tú has tenido, también ves que puede tener una conexión, ¿no? Y la tendrá porque la ciencia está muy cerca, aunque mucha gente que trabaja en ciencia crea que no, pero en realidad es porque no saben mucho de ciencia. Porque muchas veces lo que vemos en las películas de ciencia ficción, cuando a unas personas se ponen en un sitio y ¡pum!, se deshacen y aparecen en otro sitio por una desintegración de las partículas. Eso es ciencia ficción, pero quién sabe si cuando la ciencia avance más se puede hacer realidad, porque en realidad, como tú dices, somos prácticamente vacíos. Han habido pruebas, pero claro, este tipo de pruebas no las van a poner en la tele. Estas pruebas llevan mucho tiempo haciéndose en secreto, de alguna manera, pero también otro motivo por el que no se abren es porque no están seguras. No están seguras de que se utilicen adecuadamente. Sí, y porque es una responsabilidad muy grande a la vez. Entonces, por eso no juzgo a esas personas que ocultan esa tecnología, sino que a la vez lo entiendo porque lo hacen, porque algún tipo de tecnología en manos de personas que no sepan utilizarla o no sean conscientes de los efectos. Puede causar mucho daño. Pueden causar. Y en el hecho de incluso de hacer las pruebas o los test para que funcionen, hay que tener una responsabilidad muy grande cuando se está tratando con seres humanos. Claro. O incluso con la naturaleza, porque los efectos son dependiendo de... ¿Y en otras personas que te han contado alguna experiencia paranormal significativa? Sí, pasa a menudo. Cuando estamos en un evento, hay personas que han tenido experiencia anteriormente y otras personas que nunca han tenido. Pasa mucho que tienen una experiencia durante el evento y se quedan muy asombrados. Hay casos donde cambian personalmente, como que hacen un salto de estado de ser y su personalidad cambia, pero es para bien, es para bien porque se sienten mejor con ellos mismos y todo funciona mejor en su vida. Sí, sí. Entonces es como una manera de desarrollarse a sí mismo, abriendo la mente de que somos seres multidimensionales. Multidimensionales quiero decir, una vez que el tiempo no existe, fuera de esta fuera limitación, del espacio temporal físico nuestro, ¿no? Estamos en el no tiempo y en el tiempo. Cuando estamos meditando, conectamos con el no tiempo o sin tiempo. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención en el tema, dicen algunas personas o algunos estudiosos, o sobre todo los que creen en la transmigración del alma o del espíritu, que cuando nace un ser humano, de alguna manera, un ser se insufla en esa materia. ¿Cómo lo ves tú eso? Cuando un ser entra en la materia. Cuando un ser nace, que digamos que le viene de afuera el espíritu. De fuera, pero en realidad ¿fuera de dónde? Fuera del vientre materno. O sea, eso sí. O de la nada también puede ser. Sí, claro. Viene de fuera. Entonces, digamos que con todos los seres que tienen que nacer, hay muchos espíritus por ahí vagando, digamos, ¿por qué se quieren alojar en un cuerpo? Para tener la experiencia de la limitación, y a través de la experiencia limitadora, el principio número 1 es el tiempo está limitado. O quizás también para crecer, ¿no? Como seres espirituales, ¿no? Al tener dificultades, ¿no? A través de esas dificultades,
cuando conectas contigo mismo, con quien tú realmente eres, cuando eres tú mismo, tienes mayor capacidad de superar todas las pruebas que si te dedicas a ajustarte a lo demás. Ahí es donde se encuentra mucha frustración en muchas personas que no encuentran trabajo o que no encuentran su propósito en la vida porque están tan acostumbrados a ajustarse a lo que los demás quieren de esa persona que no es verdad. A lo preestablecido, sí. Cuando si siguieran sus propias intuiciones, quizás desarrollarían su propio trabajo o se desarrollarían en la vida de cualquier manera, ¿no? Sí, y tendríamos un campo grande de experiencias más ricas que cuando nos cerramos y no expresamos quién realmente somos. Sí, algunas religiones orientales, como por ejemplo la hindúes, creen en la reencarnación. ¿Tiene visos de, digamos, de realidad científica estas creencias? Realidad científica, no sé, de mi propia realidad he hecho pruebas donde con mis propias vidas pasadas o de otras personas, después he investigado con los datos que he conseguido y coinciden con la historia, exactamente el lugar y el año. Incluso en la historia hay datos que cambian en relación a la experiencia personal, porque no todo está escrito. Pero yo no me identifico con exactamente las personas que he visto que yo era en vidas pasadas. Sé que hay conexión, pero estoy abierta a la posibilidad de que todos seamos todos. Lo que quiero decir es que si estoy teniendo en el presente un tipo de experiencia, está más conectada y relacionada con otra experiencia en siglos pasados o milenios, sí, que de alguna manera es como que encajan y por eso conecto con ese tipo de vida. Puede ser que yo sea esa persona o puede ser que sea cualquier persona, pero no importa, porque como venimos de la nada y del todo, da igual qué persona sea, por eso no tengo apego a... Digamos, en el todo, sí, o no tienen peso o no tienen mucho que ver las individualidades, ¿no? Exactamente, por eso no tengo apego a personalidad. Porque realmente lo que importa es no entrar en disintonía, en desarmonía con el todo. Porque no importa, y también no solamente ir a vidas pasadas, sino que la posibilidad de ir a futuro, también lo cual crea muchas preguntas en la mente de cómo puede ser, si estamos en el presente y vemos que venimos de un pasado pero el futuro es incierto, todo es posible. Igual que en el futuro hay un campo muy grande de posibilidades, en el pasado también la hay cuando ves que todas esas posibilidades son muchas personas. Por tanto, yo creo que en este sentido tiene poco fundamento, o digamos, lo que comentábamos antes, entre un ser que se declare ateo y otro que sea religioso, si de alguna manera entran en armonía con el todo, eso es lo importante, ¿no? Más que uno no practique dogmas de una religión y el otro las practique a pie juntillas. Lo importante es su desarrollo espiritual, ¿no? Sí, y de esa manera de desarrollo existe la evolución, como manera de integración del todo como uno, y así respetarse a sí mismo, automáticamente respetando a todo. A todo lo demás. Raquel, algunas personas que nacen con cualidades paranormales, ¿cómo se hacen conscientes de esta cualidad intrínseca que tienen? Sobre todo cuando son niños, cuando nadie les ha explicado nada. ¿Cuál es la primera percepción que tienen de que tienen experiencias que los otros niños o niñas no? La primera experiencia es sentirse diferente y sentir que no entienden, y hay personas que lo anulan, sus propias capacidades la anulan y no la dejan de usar para ser normales, y hay personas que la siguen usando, y hay personas que usan menos. Hay de todo. Hay de todo. Pero en realidad... ¿Y estas personas que dejan de usarla, de alguna manera a lo largo del tiempo pierden esa cualidad o la pueden recuperar? La pueden recuperar porque siempre está. Y además no solamente que la pueden recuperar, sino que esas cualidades todas las tenemos. Aunque hay gente que crea que no. Hay gente que cree que no puede, pero como esa persona cree que no puede... Ya se está poniendo un candado. Sí. Sin embargo, cuando tú crees que puedes, te se abren
las puertas, se abren posibilidades, ¿verdad? Sí. Y vivir habitualmente como tú lo haces en el extranjero te aporta mucho conocimiento al contrastar tu cultura con la local de aquí y al relacionarte con muchas personas. ¿Tienes nostalgia de tu tierra chica de Andalucía? Sí, especialmente viviendo en Londres, donde no hay mucho sol. Y todo el mundo, bueno, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. La luz y el sol que hay aquí, ¿verdad? Ya, y también allí hay mucho estrés también en la ciudad, entonces tengo que crear mi propio espacio donde es más tranquilo y sin estrés, sin miedo, para poder ayudar a esa gente que tiene tanto estrés. Entonces se requiere mucho trabajo a nivel espiritual para crear ese tipo de ambiente en ese sitio donde está tan y porque una ciudad como Londres, estresado. con tantos millones de habitantes, creo que tiene sobre 8 millones de habitantes, ¿no? Y además, habrá también mucha contaminación allí, ¿no? Sí, también en Inglaterra hay mucha naturaleza, naturalmente. Entonces, de alguna manera se equilibra, pero la contaminación, la física, puede ser por químicos o por metales. Sí. Es solamente un factor, pero la contaminación mental, que está en todos sitios, especialmente cuando está la persona viendo constantemente la tele, que está todo negativo de alguna manera, Sí, y se creen la tele que te sacan noticias desastrosas, nada más. Ya, entonces se crea una especie de depresión colectiva y también el condicionamiento de vivir de una manera predeterminada y no estar abierto a las posibilidades infinitas que pueden ser. Por tanto, ver la televisión también hay que saber seleccionar los temas, ¿no? Para no coger temas que puedan incidirte negativamente, ¿no? Cada persona es libre de ver lo que quiera, pero no solamente en la televisión, sino con el teléfono también, en redes sociales. Mi ordenador lo tengo, Facebook lo tengo bloqueado, no veo nada de nadie, pero es porque siempre que lo usaba, yo lo uso para inspiración, para ayudar a la persona, siempre a abrir la mente, pero como veía muchas cosas negativas, sí, y me sentía mal porque esas personas, yo quiero estar en contacto con esas personas también, al final tuve que bloquear y no veo nada de nadie, entonces como estoy un poco apartada de lo que están hablando, pero es porque no es productivo. En eso coincides conmigo, yo el Facebook no lo uso tampoco porque no me interesan pues ni pensamientos, ni comunicaciones negativas, ni chismorreo que no da cosas positivas. Yeah. Y Raquel, ¿el ser humano evoluciona mentalmente o puede estar estancado? Creo que es muy fácil quedarse estancado cuando la persona no piensa por sí misma y la persona hace que los demás tomen decisiones por sí mismos. Entonces eso crea un estancamiento porque hay una falta de iniciativa y sin esa persona hacer su voluntad, la persona no está ahí, ya no está presente, no está avanzando. No existe porque es una copia de lo que le están diciendo. Entonces eso no evoluciona y no solamente la persona no evoluciona, sino que el trabajo o lo que está haciendo para otra persona tampoco evoluciona porque esa persona quizá está empleando otras personas que están de alguna manera vacías para hacer algo y eso no se hace productivo porque la energía que se genera de esa persona no es la más adecuada. Además que puede ser que incluso la persona que está empleando no sea necesario. Por tanto, a ver si lo he entendido. O puede darse el caso de una persona que está estancada, hablando evolutivamente en cuanto al progreso de su espíritu, está estancada y a su vez a una persona que tiene al lado la utiliza y no la deja ni que piense por sí misma, ni que haga sus propias acciones y la tiene supeditada a su modo de vida, por tanto, ni ayuda a esa persona, pero tampoco se ayuda a sí mismo, ¿no? Porque la otra persona lo que refuerza es su estancamiento. Sí. Además de la otra persona, al aceptar esa imposición, se perjudica a ella misma, pero perjudica también al que le está imponiendo cosas, ¿no? Se ayudan ambos a estancarse. A estancarse. Y eso no ayuda. Porque digamos que si la otra se rebelara y tuviera su propia iniciativa y hiciera sus propias acciones, pues de alguna manera
Sería como darle un aldabonazo al otro y decirle, a mí no me va a imponer este estancamiento, ¿no? Pero aquí se genera un conflicto. Hay personas que se rebelan en frente de la otra persona sin rebelarse a sí mismo primero. Y entonces se crea un rechazo porque la otra persona se asusta y intenta rebelarse también y no va a ningún sitio. Pero si la persona quiere realmente tomar conciencia interiormente y de esa manera de su pensamiento, ¿no? Sí, una especie de autorreflexión donde se da cuenta que la otra persona es ella, porque la otra persona está proporcionando lo que la persona cree. Y el cambio se produce interno, no externo. Hay personas que van y quieren hacer el cambio a través de cambiando a otras personas. Sí. Cambiando a otras personas en vez de cambiarse a sí misma. Lo importante es cambiarse uno mismo, porque si no, existe el cambio. ¿qué le va a transmitir? No le puedes transmitir nada. No existe el cambio. Claro, por supuesto. Existe el conflicto de esa manera. Por supuesto. ¿Y cómo crees que se lleva la religión de cualquier creencia con los temas paranormales? Porque muchas veces las religiones con estos temas son un poquillo reticentes, ¿no? Dependiendo. O lo ven como cosas del demonio o algo así. Depende de la época, de la religión y del país también. Hay muchos factores. Hay religiones que están más abiertas a espíritu. En realidad todas las religiones siguen de alguna manera el espíritu o lo eterno, sí, o el más allá de la muerte o más allá de lo que somos. Sí. Cuando dentro de una religión se crea un conflicto de que hay que hacer un tipo de rituales. Rituales pueden ser físicos o sí, procedimientos mentales o ceremonias. No es bueno ni malo, depende del punto de vista, pero en realidad cuando se inculca algo dentro de la religión como la verdad absoluta, ahí se genera una mentira, porque no es absoluta, sino que está basada en ese tipo de religión. No están tomando en consideración que hay otras religiones también y otros procedimientos y otros tipos de verdades. Pero cuando una religión incorpora a todas las otras religiones como igualitarias y aprenden entre ellos de sí mismos y cooperan. Es como el mensaje que dicen algunas personas positivas, que a Dios o al todo se puede llegar a través de cualquier religión o de cualquier camino. Religión. O sin religión, por supuesto. Eso sería ayudarse mutuamente y ser integrador, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver. Actualmente, Raquel, ¿crees que la población en general goza de buena salud? No. Porque las enfermedades se proliferan, los hospitales se multiplican y aunque dicen, y es cierto, que la esperanza de vida ha aumentado, pero ¿en qué condiciones? Pastillas. ¿En qué condiciones? Porque vivir a base de pastillas, de alimentos artificiales, de 40.000 cosas, no sé hasta qué punto es vivir más, ¿no? La sociedad está enferma, pero está enferma porque está evitando un cambio, y este cambio es de conciencia. La sociedad sigue enferma mientras siga pensando que están separados del todo. Cuando la persona no se abre y no incorpora a todos los demás como el todo, la persona se enferma a sí misma, y la mayoría de las personas están en ese modo, y es el reflejo. Por tanto, lo que es la mente, la parte espiritual, es, digamos, una de las cosas que más incide sobre la salud, ¿verdad? En nuestra toma de decisiones, la mente la utilizamos todo el tiempo, hasta incluso cuando estamos durmiendo, porque estamos soñando. Estamos constantemente creando con la mente, creando nuestra realidad y tomando decisiones basadas en lo que pensamos. Si estamos pensando cosas que no son verdad, estamos creando mentiras. Y la enfermedad es una mentira. La enfermedad es una mentira, me quiero decir que... O sea que al ser humano, sí, si está en armonía con el todo, no tiene por qué ponerse enfermo, ¿no? Exactamente. Armonía es la verdad. Es todo respeto tal y como es naturaleza. Sí. Funciona por sí misma. Siguiendo los ciclos de naturaleza todo funciona, igual que nosotros funcionamos. Nos ponemos enfermos y nos recuperamos naturalmente. Sí. Pero cuando nos enfocamos en cosas que no son verdad, nos enfermamos. Quiero decir, si tú te enfocas en que eres...
no te merece un sueldo, como mucha gente piensa, o que no te merece ser tratado bien, o que no eres querido, y no es mentira, y no es verdad. Es una falsa verdad, o sea, una mentira que tú te creas, ¿no? Sí, ese tipo de mentiras crean enfermedades, porque el cuerpo responde. Entonces, por eso digo que la enfermedad es una mentira, porque la enfermedad está basada en una realidad que es mentira. Entonces, estamos enfocados en ver algo que no es realidad. Y de aquí, por ejemplo, poner abono en el campo, poner químicos que la tierra no necesita para ya estamos matar los bichos. Estamos alterando su ciclo natural. Por ejemplo, para destruir insectos, si estás observando la naturaleza y ves que hay una plaga de insectos, sí, tiene un motivo también. ¿Por qué está pasando? ¿De dónde vienen? Pero la falta de conexión, la falta de contacto con la naturaleza crea al hombre, al humano, sí, enfocarse en crear una realidad artificial. Y esa realidad artificial, esta falta de armonía con el ecosistema, porque es mentira. Entonces por eso es una armonía, porque no encaja, claro, y no es necesaria. La medicina escolástica hoy en día se ha impuesto a nivel general, lo que ha propiciado el desarrollo de la potente industria farmacéutica. ¿Crees que es debido esto a que hay un gran abuso de medicamentos en este sentido, o las personas que deberían hacer? Porque la realidad es que es tremendo. O la gente va al médico y como no le receten un montón de medicamentos, el médico es muy malo. El médico... Sí, sí. Pobre médico. A nivel general es así, ¿sabes? Mira, yo creo que sí, que hay un abuso de medicina, pero no solamente de medicina, sino de todo. Hay un abuso de alimentos también, hay mucho consumismo. La gente cree que consumiendo se solucionan las cosas, como por ejemplo, consumiendo una pastilla se te va a quitar el dolor de cabeza. Y la persona no ha pensado que el dolor de cabeza se ha producido porque hay un confrontamiento entre las neuronas, porque la persona no está pensando de manera correcta, o la persona está deshidratada, no ha bebido agua, o cualquier factor. Y en vez de mirar por qué y solucionarlo, se cree que una pastilla va a hacer magia, pero como lo cree, que la pastilla lo va a solucionar, lo crea a sí mismo, pero claro, luego la pastilla también tiene efectos secundarios. Los químicos que le producen efectos secundarios. Porque no se necesita, es como utilizar sustancias que no necesitamos, y no solamente con productos farmacéuticos, que no quiero decir que sean malos ni sean buenos, depende del caso. Si lo necesitamos para algo, están ahí haciendo su función, pero si estamos usando algo que no necesitamos, es como... Lo estamos perjudicando. Sí. Bueno, seguimos porque ya estamos en las últimas preguntas. Muchos sectores de la población, Raquel, ante el aumento de las enfermedades, están volviendo sus ojos a la medicina natural. ¿Crees que es acertada esta opción? Parece ser que es una vuelta a lo natural de ese modo, porque se ha experienciado que la química o lo artificial no funciona tan bien como lo natural, porque lo artificial tiene un efecto secundario que es toxicidad. Cuando usas productos naturales, normalmente si lo usas en armonía no hay toxicidad. No tienen efectos secundarios. Pero si lo usas en armonía, porque hasta incluso abusando de una planta puede crear toxicidad también. Entonces hay que estar en contacto no solamente con la naturaleza, sino con el cuerpo de uno mismo, saber exactamente lo que tu cuerpo necesita en cada momento. Y por tanto, alejarse de este vicio de tomar medicamentos innecesarios, ya has puntualizado que en algún caso pueden ser incluso muy necesarios, pero normalmente la naturaleza, cuando se tiene conocimiento, nos brinda todo lo que necesita el cuerpo para mantener la salud, ¿verdad? Sí, pero no solamente la naturaleza, es todo. Ahora miramos la naturaleza como el todo. Siempre tenemos todo lo que necesitamos. En el momento que creemos que nos falta algo, estamos en una ilusión, porque si en realidad necesita algo, tiene los recursos necesarios para crear ese algo. Claro. Pero es cuando estás conectado con el todo. Conectado con el todo y aquí y ahora, presente, usando lo que tiene. Por supuesto. Una pregunta que también nos hacemos todas las personas alguna vez en la vida. Según tu opinión, tras la muerte, ¿qué existe?
desde mi punto de vista, lo que yo he visto en mi propia muerte, salir del cuerpo, una bola... Pero tú eres muy joven. En otra... Antes. Antes, ¿no? Antes. Salía de mi cuerpo como una bola blanca y iba al cielo. ¿Pero el cielo qué? El universo. El universo, ¿no? En relación a lo físico, a la materia, seguía viendo la materia y seguía viendo mi cuerpo, o sea, que estaba desde fuera ahí. lo veías tú abajo. Sí, y dejaba la gente que estaba alrededor, dejaba el sitio y me iba con la estrella al universo. Y de alguna manera esos espíritus, salvo rarísimas excepciones paranormales, no transmiten a sus familiares que no os apenáis, que yo estoy mejor que cuando estaba metido ahí. Cuerpo, ¿no? También depende del caso. Hay casos donde es una especie de liberación, como que liberas de la limitación de estar en un cuerpo físico y te mezclas con el todo. Sí. Pero todo es posible, todo es posible. Hay personas que cuando dejan su cuerpo físico siguen... Aferrar al cuerpo físico. Incluso creen que no... que es como el limbo, es como si fuera un sueño. Como, que creen que no han salido de ver el cuerpo, ¿no? Sí, pero exactamente, cuando recuerdas tu sueño, la vida que tienes en tu sueño, cuando estás soñando, normalmente crees que esa es la verdad. Sí, la verdad que yo he soñado algunas veces cosas que parece que estaba en la realidad, y sin embargo estaba en un sueño. Y luego vienes aquí, despiertas y dices, ah, no, esta es la realidad, no la otra. Luego te vas a dormir por la noche y dices, esta es la verdad. Y luego despiertas y dices, ay, ¿por qué he despertado? Si ese sueño era mejor. Claro, y así constantemente. Como un paso de un estado a otro. ¿Y cuál es la verdad? Por tanto, aquí porque estamos ahora. Como mensaje, digamos, a nuestros telespectadores, habría que decirles que cuando se vive en armonía, en paz consigo mismo, no hay por qué temerle tanto a la muerte, ¿no? Porque es un estadio más de nuestro proceso vital, ¿no? Es un hecho que va a ocurrir tarde o temprano, en cualquier momento. Y que ninguno nos vamos a librar. Y no lo podemos evitar, aunque lo intentemos con la ciencia, intentemos vivir para siempre. O como estas personas que se congelan para ver si lo resucitan cuando pasen varios siglos. Sí, exactamente. Eso no conduce a nada, ¿verdad? Bueno, conduce a prolongar tu estado físico de esta experiencia, dependiendo del libre albedrío, depende de la persona lo que quiera experienciar. Pero que yo creo que la persona que vive el día a día, el aquí y el ahora, y trabaja en armonía con el todo, pues en definitiva la muerte tampoco le preocupa mucho. Cuando llegue, llegará, un hecho o que tenemos que pasar todo y ya está, ¿no? Y también cuando ves la muerte como una puerta a otro estado de ser, otro estado evolutivo, quizás es como esta vida un sueño, igual que durante la noche tienes un sueño, esta vida es igual que un sueño cuando pasa esa puerta a otro estado evolutivo y luego recuerda la vida que has tenido como si fuera un sueño. Y de alguna manera estos seres perversos que han causado tanto daño a la humanidad, digamos, cuando mueren, se van muy poco evolucionados, ¿no? Porque han causado muchísimo daño a la humanidad. Hablo, por ejemplo, de un Hitler, etc. En esos casos extremos hay circunstancias donde parece muy radical lo que voy a decir, pero tiene sentido. Es muy radical y doloroso verlo desde el punto de vista cuando muere mucha gente. Sí. Pero desde el punto de vista, desde donde todos venimos, ahí hay todo un propósito. Y el sufrimiento que se ha causado en esas personas, desde el punto de vista de donde venimos, han elegido atravesar ese tipo de circunstancias. Aquí las juzgamos como mal y lo vemos como muy negativo y las intentamos evitar porque crea una disarmonía. Pero para que la armonía funcione se necesita el caos. El caos. Digamos que está lo que se llama la unidad de los contrarios. Y aquí tienes tu libre albedrío de tomar el papel que quieras, si quieres causar armonía o si quieres causar caos. Está viendo que tiene unas consecuencias, unas repercusiones. Si una persona causa caos, va a causar problemas y esos problemas son dentro también consigo mismo. Entonces es como ser consciente de la creación que tenga un propósito. Si tiene un propósito, por supuesto que va a ser para bien, porque va a funcionar.
Por supuesto. Es ser consciente. Y bueno, hemos llegado ya al final de esta entrevista, Raquel. Solamente quisiéramos que dijera, dirigiéndote a aquella cámara, pues alguna cosa que no te hayamos preguntado y que quieras manifestar a nuestros telespectadores. Bueno, pues... Lo que siento es que todo está bien, aunque no lo parezca. Hay veces que tenemos miedo a confrontar ciertas situaciones, hay veces que no sabemos cómo hacer las cosas y buscamos ayuda fuera, lo cual es normal y es lógico. Pero a veces nos damos cuenta de que lo que vimos fuera ya lo teníamos dentro. Esa ayuda interna que todos tenemos nos libera y es como Manuel dice, la voluntad. Esa voluntad de ser tú mismo, de ser quien tú eres realmente, sin máscara, sin pretender ser, sin defensa, sin ego, con humildad. La humildad no de ser inferior, sino humildad de ser igual, porque todos estamos en el mismo sitio, aunque no lo creamos, todos estamos en el mismo planeta, todos estamos viviendo la misma realidad de alguna manera, entendiendo a otras personas al igual que si fueras tú mismo, tratando a los demás con igualdad. Esto genera un crecimiento en la conciencia universal o local o como quieras verlo, desde dentro. No esperes que el cambio venga de fuera, porque puede esperar para siempre, sino el cambio está dentro de ti y depende de ti, de tu manera de actuar, sin esperar nada de fuera, porque lo hace por tu voluntad, porque tú realmente quieres y porque tú sabes que tiene algo que ofrecer a los demás, tiene algo que quizá enseñar o quizá proveer como ayuda o simplemente estar o ser feliz. Eso solamente depende de ti y no depende de nadie. Culpar a los demás por tu estado de ser no es justo, porque cada persona debe de tomar conciencia y ser responsable de sí mismo. Si esperamos que otras personas sean responsables por nosotros, le estamos poniendo un papel y un peso a la vez. Y eso es poner tu voluntad a otra persona y no es justo. No es justo porque esa persona también quiere ser libre, al igual que tú. Me estoy refiriendo a política, por ejemplo. Pensando que políticos son malos o cualquier cosa que tenga poder. No es verdad. Cada persona está haciendo su trabajo de la manera que conoce o entiende que es la mejor manera. Puede ser que sea defendiéndose o puede ser que sea no dándose cuenta. Pero antes de poner una etiqueta a una persona, una categoría o juzgar, es imprescindible tomar conciencia de ti mismo y darte cuenta de que lo más importante es tu estado de ser lo mejor que puedas ser contigo mismo y así generar lo mejor para los demás. Muchas gracias por escuchar. Bueno, pues nosotros, Raquel, te agradecemos profundamente que hayas accedido a esta entrevista. Sabemos que mañana te marchas para Londres, por tanto tenemos que estar bueno en el último momento, ¿no?, para venir aquí. Y estoy seguro que a nuestros telespectadores les va a encantar también las cosas que has manifestado. Bueno, pues queridos telespectadores, hemos llegado al final del programa Escuela de Salud número 46 que emite el Instituto de Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Esperamos pronto estar de nuevo con todos ustedes. Gracias y hasta otro día.